Hola, muy buenos días a todos.
Bien, muy buenos días, queridos papás. Bendecido domingo para ustedes. Hoy, bueno, estamos en el séptimo domingo de Pascua. Ya nos estamos acercando eh, a dos fiestas también muy importantes que van un poco de la mano. Tiene que ver, pues, con lo que es la ya conocida Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo, y con ella todo lo que implica también la valentía, que es una fiesta no decretada, no declarada, pero una fiesta implícita. Se hablaría de la efusión del Espíritu, que es lo que nos da esa valentía para justamente ser de lo que hoy vamos a hablar, ser testigos de la verdad. Eh, Sé que ya por el equipo pastoral, pues ya se están hablando de algunas fechas para la primera comunión, si no me equivoco es el 5 de junio. Y también es, bueno, ya estamos llegando a un mal llamado final. No lo quiero llamar final, eso lo vamos a ver en nuestro próximo encuentro, que sería el día 30. No lo vamos a llamar un final, pero sí vamos a entender que, bueno, sí sería como el fin de un proceso. Ya Eumari me lo está confirmando por el chat, que es el 5, que bueno. Es como, vamos a suponer justamente que el 5 va a representar ese Pentecostés para sus hijos y para ustedes también. Y que a partir de allí justamente hay un llamado que justamente nos va a ser como nuestro encuentro de cierre para estos encuentros de formación. Sin embargo, también en ese encuentro vamos a dejar un espacio abierto para poder seguir encontrándonos como comunidad de fe, donde nos podemos seguir de repente viendo. Ustedes saben que, bueno, de manera muy sencilla, también junto con mi esposa tenemos un apostolado familiar que se trata de construir comunidad y no dejar de vernos en el amor a Jesús. Entonces, a mí no me gusta justamente hablar de finales en lo que son los procesos sacramentales, sino de, bueno, es como una etapa, ¿no? O sea, terminamos una etapa, pero inmediatamente vamos a empezar otra, y eso es lo bonito de todo esto. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro encuentro porque sabemos que el tiempo es implacable y vamos a hacerlo con nuestro ya acostumbrado cuarto de hora de oración, donde nos vamos a colocar ante la presencia de Dios y vamos a pedirle efectivamente que podamos aprender a ser testigos. Y hoy vamos a ver cómo, ¿no? Hoy vamos a ver también la diferencia entre ser testigos presenciales, porque yo lo vi, porque yo lo palpé, porque yo lo escuché con mis sentidos, lo percibí, a ser testigos de fe, que es un poquito lo que vamos a desarrollar inclusive desde este cuarto de hora de oración. Entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esa es nuestra señal del cristiano, una señal de invocación, donde invocamos a la Santísima Trinidad. Son conceptos que tenemos que tener bien marcados en nuestro corazón. Nuestro Dios es trino, es uno, y son tres personas distintas, diferentes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y a Él lo hemos invocado junto con María Santísima, que este mes tradicionalmente se le recuerda a ella, se le corona y se tiene muy presente, y también va a ser parte de nuestro contenido de hoy. En esta lectura que vamos a ver, vamos a complementar el cuarto hora con una lectura y un video corto. Vamos a escuchar un texto del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles lo escribe Lucas, que también es evangelista. Algunas personas lo han querido interpretar como un quinto evangelio. No lo es así propiamente, porque en los Hechos de los Apóstoles ya el protagonista propiamente no es Jesús, aunque todo esté inspirado en él, sino más bien el Espíritu Santo y, por supuesto, las primeras comunidades que constituyeron nuestra iglesia. Es un libro muy interesante, es un libro que vale la pena leer muchas veces, y además les digo que en las redes sociales hay hasta cursos para este libro, que de verdad tiene unos testimonios que aparecen, bueno, los prodigios de Dios, los portentos, también muchas enseñanzas, muchas correcciones, y hay una transformación que justamente nos va a permitir también dar contenido a nuestro texto de hoy. Entonces dice el texto así: en aquel tiempo dijo Pedro a los del Sanedrín:
Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros disteis muerte colgándolo de un madero. A este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos ahora, con el permiso de ustedes, voy a interrumpir esta pantalla para compartirles otra que justamente nos va a contextualizar un pasaje que yo sé que todos conocen, porque además el pobre apóstol quedó marcado por esta historia, pero es importante que la recordemos y ver qué de ella podemos rescatar hoy. Escuchemos con atención, por favor. Hemos visto al Señor. Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Paz a vosotros. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca acá tu mano y ponla en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Mi Señor y mi Dios. Tomás, porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Si bien es cierto que Tomás se llevó la parte más penosa de esta historia, porque es el que, bueno, tuvo en cierta forma también la valentía de decir algo que es muy lógico, eh, y tan lógico es que les voy a contar una historia que yo conocí justamente con un sacerdote, ¿no? Esto pasa en todos los escenarios de la vida. A veces nos gana tanto la racionalidad, el ser tan racionales, entenderlo todo, que una vez una niña en un colegio se le acerca a un sacerdote. Esto era un colegio confesional, pero en este caso no estaba dirigido por religiosas, sino por sacerdotes religiosos. Y la niña manifestaba que ella veía cosas. Ella tenía una sensación de que ella en las noches veía cosas, algo que la atormentaba. Y la respuesta inmediata del padre fue decirle como que eso eran cosas de niños, eso es tu imaginación, que te está jugando una mala pasada, y le daba así una palmadita en la cabecita, o sea, así como donde ganas la racionalidad, ¿no? Y yo también tuve la oportunidad de conocer a otros sacerdotes, ojo, hombres muy buenos, hombres de verdad de servicio, además del servicio educativo, pero les gana la racionalidad, ¿no?
Y otro caso, un sacerdote que decía, mira, yo sé que esas cosas de los exorcismos existen, pero yo no me meto en eso. O sea, yo esas cosas, mira, yo no soy, eso, yo no me hice sacerdote para eso, ¿no? Entonces, Tomás, en cierta forma, a mí particularmente, y sé que a la gran mayoría, nos representa a todos, nos representa como iglesia. Porque, bueno, Tomás tuvo el pecado de que él lo expresó, lo digo de una manera sarcástica, el pecado de él fue que él expresó su duda, pero yo estoy seguro que muchos de quienes estaban allí también la tendrían. Es más, aunque ahí estaba el grupo de los apóstoles, que en su momento todos, recordemos que para este momento no estaba ya Judas Iscariote, entonces eran 11, de los 11, 10 habían estado en la primera aparición de Jesús, y esta era la segunda, que entre una y otra hubo un lapso de una semana, y muchos estuvieron allí, y estoy seguro que transcurridos esos días, me atrevo a afirmar, es una percepción muy personal, que muchos ya por ahí, por ejemplo, si Jesucristo se les apareció un lunes, ya por ahí por el viernes, habrán dudado, oye, esto no habrá sido una alucinación colectiva, no habrá sido nuestro deseo de verdad de ver a nuestro Señor que nos hizo ver esto, o no solamente Tomás, porque de repente en la segunda aparición, también fíjense que en la imagen, y seguramente fue así, también había mujeres que estaban ahí presentes. Entonces, que en sí, ¿qué es lo que nos deja esta gran enseñanza? No es acusar a Tomás de incrédulo. Lo que Tomás hizo fue algo natural del ser humano. Con Tomás, Jesús nos enseña a dar un paso diferente al ser testigos de la verdad y lo que significa creer en Dios. Y es hacer testigos por la fe. ¿Y qué es la fe? La fe es creer en lo que no he visto. La fe es tener esperanza en aquello que no tengo la capacidad de racionalizar, de explicar bajo los esquemas del mundo, pero sin embargo sé que es real. Y en ese camino, en ese caminar de fe, que es bien importante, a su vez, Cristo desde la fe, y por eso él decía, luego de su resurrección, me tengo que ir a mi Padre para que les pueda enviar al Paráclito, es decir, al Espíritu Santo. Y es que nuestros tiempos post-Cristo de los primeros siglos, aunque sea el gran desconocido del que menos se habla, nosotros hablamos más de José Gregorio Hernández, qué bendición que ya lo beatificaron. Nosotros hablamos muchísimo de milagros de Jesús, del Nazareno de San Pablo, de la Virgen María, que tiene cantidad de advocaciones y devociones hermosísimas, pero hablamos muy poco del Espíritu Santo. Y resulta ser que el gran protagonista para ustedes, para sus hijos, es justamente el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que va a dirigir todo lo que son las decisiones, designios, entendimientos de nuestros tiempos. Es el que de hecho fomenta y da la valentía hacia la santidad. Y hoy, por razones de tiempo, me voy a enfocar en conocer a 3 personas que fueron testigos de la verdad. De esas 3, vamos a ver 2 individuales y una grupal. Y voy a comenzar con, pues, de las más hermosas que tenemos, que es nuestra Madre, la Virgen María. Estas caricaturas son de un artista, así como Olivares, que es nuestro artista de la ilustración, que todo lo ilustra con la arepa venezolana, y entonces hace el sol con la arepa. Además, el equipo funcional de padres tuvo el tino de llevar a Olivares al colegio, y de verdad que su charla fue genial y le agradezco muchísimo. Este Fano, este artista usted lo conoce, lo consigue en Google por el nombre Fano, Fano así como suena, y estas imágenes que vamos a ver son de él. Y María es una de las primeras testigos de la verdad. Fíjense que aquí ya no voy a hablar de Jesús de manera explícita con su nombre. Aquí voy a hablarles de la verdad. ¿Y por qué hablo de la verdad y en singular? Porque Jesucristo se proclamó a sí mismo camino, verdad y vida. Entonces, ser testigos de Cristo es ser testigos de la verdad. Y eso es un manual, ya es una brújula para la vida. O sea, entender que en Cristo hay verdad. Cuando usted quiera vivir su vida en verdad, con honestidad, con transparencia, cuando usted no sepa qué decidir, usted recurre a la verdad. Y la verdad es Jesús. Entonces María fue una primer testigo de esta verdad. Los segundos testigos, les decía, estos testigos grupales,
aquí nuevamente aparece María. María es muy silenciosa en los textos bíblicos, aparece muy puntualmente y sus palabras son casi que a gotero, pero María siempre estuvo presente en todos estos momentos importantes de los apóstoles. Recordemos que ella, tras su ascensión a los cielos, con quien vive María, es lo que la gran mayoría de las exégesis o reflexiones bíblicas confirma, que Juan fue el escritor inclusive del libro del Apocalipsis, más 3 cartas que están en el Nuevo Testamento, 3 epístolas. Entonces María vive con Juan y por ende importantísimo en estos ser testigos de la verdad, que es una invitación para todo cristiano, que es justamente la venida del Espíritu Santo, el Pentecostés. Eso fue un antes y un después. Además, me atrevo a adelantar nuestro encuentro de la próxima semana, dentro de 15 días, del 30. Este evento de Pentecostés están invitados a vivirlo sus hijos cuando sean llamados al sacramento de la confirmación. Sacramento bien complejo, por eso le quiero dedicar un tiempo a este sacramento, porque en nuestros tiempos, yo que vengo ya trabajando con jóvenes de confirmación de hace unos cuantos años, yo efectivamente, algo que es un factor común es ver una crisis en el sentido de este sacramento. Es una crisis porque sencillamente muchos lo hacen porque casi que con un palo en la mano a las mamás les dice, usted lo tiene que hacer y se acabó. Y hay otros que son más francos y dicen, no, no lo voy a hacer. O sea, yo no comulgo con esta fe. Ya estamos hablando de adolescentes, jóvenes adultos, que ya tienen unos criterios distintos, que ya no manejan la inocencia que van a manejar los niños en la primera comunión. Y eso, queridos papás, si no lo empezamos a abordar desde ahorita, van a conseguirse esos testimonios en cuarto, quinto año de yo no me quiero confirmar. Bueno, entonces eso hay que irlo abordando, porque al final a quien van a recibir no es a la iglesia, a quien van a recibir no es al sacerdote ni al obispo, sino al Espíritu Santo. Entonces, eso hay que irlo enamorando desde ya. El cuento está bien concreto el día de hoy, es de San Pablo. Y es que San Pablo, bueno, aquí yo pudiera, si vamos a hablar de testigos de la verdad, yo pudiera hablar de 20 siglos de santos, de hombres, de mujeres, que bueno, fueron martirizados, perseguidos, que dejaron escritos extraordinarios. Nosotros contamos en la dicha, en el carisma de San Enrique de Ossó, en la obra. A mí me gusta hablar esto en dos sentidos. San Enrique construye una obra educativa, ¿ok? Y el carisma de esa obra, quien alimenta esa obra es Santa Teresa de Jesús, que son dos siglos distintos. Santa Teresa siglo XVI, San Enrique siglo XIX. Pero Santa Teresa de Jesús, lo que les quiero decir, es una de las 4 mujeres que son doctoras de la iglesia. ¿Y qué significa eso? Que sus escritos son de total fidelidad y confianza a la hora de entender. O sea, que si usted, vamos a hablar de testigos de la verdad y usted quiere tener fuentes oficiales, las fuentes oficiales no las va a conseguir en el yoga, en el reiki, en estos coaching modernos que te hablan de la superación personal, en un libro de Coelho o de cualquier motivador de vida. Usted va a conseguir fuentes de fe seguras y estables es en los escritos de santos, insisto, de mujeres y hombres que dejaron una huella imborrable en la historia Es más, Santa Teresa de Jesús es una santa que no se encapsula solamente a los teresianos o a los carmelitas, sino que es una santa universal. Yo he escuchado a dominicos, agustinos, nombrar a Santa Teresa de Jesús y con una alegría, porque es una mujer que desborda en el amor a Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar con nuestra primera invitada, que además me parecía importante no cerrar un ciclo de formación de primera comunión con padres sin hablar de María, porque de María se habla tantas cosas. María es una suerte de católico, porque lo es,
para el cristiano católico, pero también ha sido una suerte de burlas, de insultos para, por ejemplo, algunas denominaciones protestantes, de las más grotescas, me permitiría decir, ocurren en Brasil, que tienen unas denominaciones protestantes muy agresivas en torno al catolicismo y, por ejemplo, hay pastores o estas personas que lideran estas microiglesias, iglesias particulares, donde para hablar de la idolatría y de cómo se destruye la idolatría, entonces agarran una bella estatua de nuestra Madre la Virgen y la tiran contra el piso y la revientan y dice, aquí se acabó la idolatría. Y resulta ser que la idolatría, pues, en madurez, hablando entre adultos, la idolatría es algo que está en nuestro corazón, no tiene nada que ver con la imagen en sí mismo. Entonces, María ha sido fuente de unión, pero también ha sido en algunos casos fuentes de mucha discordia, de separación, ¿no? Y eso es lógico que sea así, porque si retomamos el texto del Génesis, cuando Dios le dice a la serpiente, luego del pecado de Adán y Eva, pondré una discordia entre la mujer y en ti, o sea, entre el demonio y la mujer, y aunque tú vas a morder el talón, la mujer te aplastará la cabeza. Y en cierta forma en María nosotros hemos representado a la nueva Eva que vence a la serpiente porque además vence, porque es una mujer que vive su vida sin pecado, o sea, es formada en el concepto de inmaculada. Eso quiere decir que es un ser creado sin el pecado original porque iba a ser el sagrario donde iba a depositarse Dios vivo, o sea, en la encarnación de Dios. Entonces María tiene que ser, sin duda, una mujer muy especial y una santa fuera de serie desde todo punto de vista. Y en María vamos a ver algunas características del ser testigo. Primero es la sencillez de su corazón. De María se dice, queridos papás, que albergaba, y esto que voy a decir no es poca cosa, todos los dones del Espíritu Santo. Un ser humano que tiene en sí todos los dones del Espíritu Santo, si lo vemos desde el punto de vista de lo que hablarían hoy los jóvenes, sería el, el vengador de Marvel más poderoso. O sea, sería una persona que tendría en sí a Dios literalmente en pleno en ella. No es que ella sería Dios, porque María no es Dios, María no hace milagros, María no tiene el poder de crear, María es un ser creado, pero cuando alberga en su corazón todos estos dones, quiere decir que María tenía el don del consejo, el don de la sabiduría, que tenía el temor de Dios, que es un don bien importante porque además en esta misma lámina, cuando lleguemos a un aspecto profético de su vida, vamos a entender un poquito muy por encimita, porque eso es un tema más de confirmación, qué significa el temor de Dios. Y además, María era una mujer sumamente prudente, hablaba poco. Aquí, pues, en esto, a veces chistes coloquiales que nosotros tenemos en nuestros encuentros, que una mujer hable poco ya es una gran virtud, ¿no? Porque la mujer generalmente genera muchas más palabras que el hombre, es conversadora. Y María no, María era una mujer que, como dice el texto del Evangelio, guardaba todas las cosas en su corazón. Y guardar todas las cosas en su corazón, pues, significa mucho, porque quiere decir que María se va haciendo en sí misma un tesoro de la verdad. O sea, María, para que María sea testigo de la verdad, porque además fue la primera que conoció a Jesús, fue la primera que recibió el mensaje de que iba a iniciarse el plan de salvación, lo que habían anunciado muchos profetas, entre ellos Isaías, pues en María se consuma, se hace, cuando Isaías, por ejemplo, 8 siglos atrás, habla de que la Virgen está encinta, pues hablaba sin él saberlo, sí, porque él no tenía la capacidad de conocer a María, porque María no había sido creada todavía, sí pensada, más no creada, hablaba de esta profecía. Entonces, la sencillez de corazón de María, lo único que permitía a María, por ejemplo, es cuando el ángel se le aparece y le dice que va a ser la madre de Dios y que estará encinta. María solamente con una sencillez de esa que uno consigue en las personas realmente humildes, le dice una preguntita y disculpe, pero yo soy virgen, y si soy virgen, ¿cómo puedo ser madre? Esta misma pregunta, no en no en la literalidad, pero cuando Abraham y Sara, Abraham ya en el Génesis, imagínense ustedes, estamos hablando de quizás unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo, eh, Dios también va en visita hacia Sodoma y Gomorra, y en ese caminar, para ir por el pueblo donde vivía Abraham. Y lo cierto es que está Dios afuera y Sara, la esposa de Abraham, estaba adentro. Sara era estéril, ellos no podían tener hijos. Y
Cuando Dios está con Abraham, le dice, bueno, porque me has atendido bien y porque de verdad que eres un hombre fiel, te prometo que dentro de un año, cuando yo vuelva, tu esposa va a tener un hijo, van a tener un hijo. Y Sara escucha esto desde su casa y se ríe. O sea, ella se ríe en un, quizás la interpretación sería como un tono de burla, ¿no? Como que, por favor, o sea, yo soy una vieja que voy a estar teniendo hijos y cuando ella sale a traer un refrigerio, diríamos hoy, para estas tres personas, porque era Dios y dos ángeles que iban con él, Dios le pregunta a Sara, ¿por qué tú dudas de que Dios pueda crear en ti vida? Entonces Sara se siente así como confrontada y dice, no, entonces dice, ¿por qué te has reído entonces? Porque entonces, fíjense, ella se ríe en secreto en su espacio, en su hogar, y sin embargo Dios percibe esta risa y le dice, porque te has reído, tu hijo se llamará Isaac. Isaac significa risa. Entonces, fíjense ustedes, contexto, María no se ríe del ángel, o sea, no se ríe del anuncio, como le pasó también a Zacarías, el esposo de Isabel, que es la madre de Juan el Bautista, que cuando el mismo ángel le dice de ser padre, él duda, pone aquello en duda, y entonces el ángel dejó al pobre Zacarías mudo durante todo el proceso de embarazo de Isabel. Isabel lo debe haber agradecido mucho, ¿no? Hay mujeres que agradecerían que a su esposo lo dejaran mudo un tiempo, pero este fue una mudez temporal. Y resulta, bueno, que María se confronta con este hecho, pero no lo pone, no lo cuestiona, solamente pide una explicación para ella tratar de entender. Y es cuando el ángel le dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su manto. O sea, wow. Fíjense perfecto con el Espíritu Santo. Otro aspecto importante es la fortaleza en la prueba. Esto queda más que evidente porque María sin duda pasó una de las pruebas más amargas que le toca pasar a una madre, es ver, decir que María entendía. De hecho, el mismo Cristo lo dice, a mí no me quitan la vida, yo la estoy entregando. Yo soy el que estoy dando la vida por todo amor. Entonces María sabía que si su hijo estaba pasando por todos esos procesos de tortura, de dolor, de abandono, de crucifixión y de muerte, era porque ella en el fondo estaba fortalecida, que también sería un don derivado del Espíritu Santo, estaba fortalecida en la fe. No es que ella miraba a Jesús y decía, "Ah, yo sé que él está ahí crucificado, por eso no le está doliendo, porque él es Dios. Esos clavos están allí, él está haciendo el paro de que, bueno, de que está sangrando un poco". No. Ella veía el dolor en su hijo, entendía que su hijo era un ser humano, que se había hecho hombre sin perder su condición divina y que estaba sufriendo. Es más, en la película de La Pasión de Cristo que hizo Mel Gibson, el director, una película que sin duda marcó fuertemente quienes tuvimos la oportunidad de verla, más yo tuve la oportunidad de verla en el cine y fue muy impactante. Yo vi personas salirse de la sala llorando porque no podían aguantar aquellas escenas. María está a los pies de la cruz y en ese guión ella le dice a Jesús, permíteme morir contigo. Sin duda allí queda expresado de una manera extraordinaria el dolor de una madre, ¿no? Entonces ahí también vemos cómo María se hace ejemplo de fortaleza ante la prueba, ante la adversidad. Luego, les decía, María se hace tesoro de prodigios, prodigios que van avanzando en los tiempos según cada una de las circunstancias, porque María empezó a tener un protagonismo bien importante en la vida del cristiano. Yo me atrevería a decir, capaz voy a decir una barbaridad, pero yo me atrevería a decir que uno de los siglos más potentes donde María hizo presencia, donde se apareció, fue el siglo XX, desde muy temprano, porque ya por allá en el año 1917, en la aparición de Fátima, justamente en plena Primera Guerra Mundial, María aparece a tres pastores y de hecho son seis apariciones que empezaron el 13 de mayo, terminaron el 13 de octubre y en la última de estas apariciones, luego de que María deja una serie de mensajes, se hace un prodigio que es lo que se conoce en Portugal como el milagro del sol, que además tuvo muchísimos testigos.
donde el sol literalmente empezó a bailar, a moverse, se acercó hacia la gente, había una lluvia torrencial y tras ese milagro el piso se secó de manera inmediata. Entonces quiero que no perdamos este enfoque porque Dios a través de María no ha dejado de expresar su poder, pero el principal prodigio que vemos también es la palabra de María. María, por ejemplo, en esta aparición de Fátima, a la que hago mención, ella hace como una serie de advertencias. Yo sé que se ve un poquito chiquito por un tema de texto, esto lo saqué literalmente de la página del Vaticano, saqué una fuente que si fuera en Venezuela la hubiese demandado a la LOGNA, porque ella le muestra el infierno a estos tres niños. Estamos hablando de unos niños que estaban entre los 9 y los 12 años, y les muestra el infierno. Y dice Lucía, que fue la vidente que más tiempo vivió, porque los otros dos torcitos, Francisco y Jacinta, pues murieron al poco tiempo de las apariciones, ellos murieron muy niños. Lucía decía que si no hubiesen sido sostenidos por la propia madre, por la propia Virgen, ellos hubiesen muerto allí de pánico y de horror, porque vieron literalmente las almas de los pobres pecadores que estaban allí sumergidas en un infierno de sufrimiento. Pero además, María establece una serie de notas y una serie de advertencias. Ya, por ejemplo, en esta aparición habla de la importancia de que el mundo generara una devoción al Inmaculado Corazón, ¿no? Y al Inmaculado Corazón de María. Pero además, ella decía que tenía que haber una consagración de Rusia a justamente Son Inmaculado, porque si no, al terminar esa guerra iba a venir otra guerra. Y además el Santo Padre iba a sufrir mucho. Y todas estas personas que están allí, por eso quiero que no perdamos el norte de María como profeta. El temor de Dios tiene como dos etapas: a hacer actos en nuestras vidas que nos puedan apartar de Dios. Y eso en sí, eso es el infierno. El infierno sería vivir alejados de Dios, vivir apartados de su amor. Y otro punto importante, no despreciable en todo esto, es que después el temor de Dios implica tener un inmediato dolor por nuestras culpas, tener una vida lo más cercana a vivir en coherencia, a vivir siempre midiendo las cosas como que Dios siempre nos está observando, y eso no es poca cosa, así como le pasó a Sara, la esposa de Abraham, así como le pasó a muchas personas que tenían pensamientos positivos o negativos y pensaban que esos pensamientos estaban encapsulados, Dios no los veía, y no, resulta que Dios lo ve todo, ¿no? Entonces, más allá de esto, hoy más que nunca, yo les decía lo de la Logna, yo me acuerdo que a mí me ha tocado en varias oportunidades, por ejemplo, hacer charlas sobre el aborto y presentar imágenes contundentes en torno al aborto, y resulta que después uno se mete en tremendo rollo porque dicen cómo es posible que le haya pasado a esos niños esas imágenes, y, y resulta ser que bueno, que son imágenes que nos confrontan, que nos hacen pensar que efectivamente existen males en el mundo y que esos males no se pueden disfrazar, no se pueden ocultar. Bueno, en María podemos ver muchísimas cosas. María de hecho se merecería toda una charla completa de horas, pero tenemos que seguir avanzando porque además hay otros aspectos que no quisiera dejar por fuera, que en este caso serían los apóstoles. Permítame un momentico, por favor. En este segundo punto de los apóstoles, eh, yo quisiera también detenerme un poco porque los apóstoles tienen como dos periodos. Hay un periodo que a mí me permite pensar que afirmar pues lo que voy a decirles. Los apóstoles no supieron quién era Jesús. Y esto quizás va a sonar un poquito contradictorio, ¿no? Pero los apóstoles no supieron quién era Jesús, sino hasta pocos momentos cuando ya Jesús se iba a ir.
Eso quiere decir que nosotros podemos literalmente estar frente a Dios, frente a Jesús, y si no tenemos un elemento de fe, un don de Dios que nos ilumina, nosotros podemos perdernos en la ignorancia y perdernos el contexto de lo que significa estar con Jesús. Un ejemplo claro es la Eucaristía. Nosotros podemos estar en una misa donde ahí está Dios. No voy a decir se supone que está Dios, voy a decirlo en afirmativo. Ahí está Dios, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Dios está presente en la Eucaristía. Y sin embargo, todos lo hemos hecho en algún momento, en mayor o menor grado. El sacerdote puede tener a Jesucristo elevado y nosotros podemos estar respondiendo un mensaje en el celular, podemos estar hablando con el de al lado, podemos estar pensando en lo que vamos a hacer en el almuerzo al llegar a la casa, podemos estar pensando en algún problema y está Cristo delante de nosotros. Se dice, por ejemplo, que el Padre Pío de Pietrelcina, hacía unas misas larguísimas, larguísimas, pero además casi siempre en algunos momentos hasta lloraba. Se le privaba la voz cuando él estaba delante de Dios, o por ejemplo le tocaba leer extractos de la pasión de Jesucristo en los evangelios, de su muerte, y se conmovían de tal forma y levantaban la hostia con un nivel de reverencia, de respeto, porque entendían quién estaba allí. Hay otros santos, la misma Santa Teresa, que en algunos momentos cuando estaban en oración, estaban en la capilla sola orando, creo que también San Martín de Porres le llegó a pasar, y de repente alguien entraba a la capilla y los veían levitando. O sea, levitando quiere decir, queridos papás, literalmente elevados del suelo, o sea, volando, flotando, ¿no? Y eso es un nivel de conexión y de éxtasis que, que a la vez nos interpela nuestras maneras de orar, ¿no? Porque te dice claramente cómo uno puede llegar a sumergirse en el amor a Dios en un momento de oración y cómo es tu oración y la mía. Yo me imagino aquellos sacerdotes que verían a San Martín flotando o las hermanas de comunidad de Santa Teresa, que después Santa Teresa se iba para su habitación y ya se quedaban en la capilla y estas mujeres le daría sumamente pena, o a los mismos sacerdotes, decía, Dios mío, ¿qué nivel de mediocridad tan grande tengo yo en mi oración? No porque no huele o si huele, sino porque de verdad, o sea, los distractores que hay en mi mente a la hora de conectarme con Dios son muchísimos. Entonces los apóstoles viven con Jesús, caminan con Jesús, vieron sus milagros, vieron sus prodigios, pero fíjense que cuando ellos estaban reunidos en una casa encerrados, estaban muertos de miedo, tenían miedo de que los iban a perseguir, de que los iban a matar, de que los iban a encarcelar, y ellos estaban encerrados con miedo. Y por eso es que están los testigos sin Jesús que se derivan precisamente después del Pentecostés. Por eso es que se dice y se afirma que nuestra iglesia comenzó a ser iglesia es a partir de Pentecostés. Pentecostés se reconoce como el día de la fundación de nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque recibieron la efusión del Espíritu Santo. ¿Y qué permitió la efusión del Espíritu Santo? Que esa gente, después que recibió esa energía poderosa de Dios, que recibieron esos dones expresados en lenguas de fuego, pues abrieron esa puerta, yo diría de una sola patada, y empezaron con una valentía sin precedente a predicar sin importarles a dónde les llevara las consecuencias de esa prédica. A mí no me importa si les cayó bien, si les cayó mal, a mí no me importa si me van a meter preso, yo no estoy aquí para estar haciendo seguidores, para tener likes, diría hoy San Pedro. Yo no estoy buscando likes en mis publicaciones de Instagram, ni estoy buscando seguidores en Facebook, ni en Twitter. Yo lo que estoy dedicando mi vida es a anunciar el querigma, es decir, el anuncio del Evangelio, presentarles a Jesús tal cual es. Y ese nivel de valentía quiere decir que nosotros tenemos papás, y por eso sirve como preámbulo para el próximo paso que van a dar sus hijos. Ustedes dirán, concha Luis, pero déjanos descansar de la comunión para estar pensando en la confirmación. Pero es que, bueno, si lo vemos desde el punto de vista de trajes y de fotos y de logística, sí, descansen, ahorren esos reales, no se pongan a estar gastando en eso. Pero si se ponen a estar hablando de lo que significa vivir la efusión del Espíritu Santo, sus hijos no tienen que esperar a hacer la confirmación para vivir esto. Es como, por ejemplo, yo no sé si ustedes se han hecho esta pregunta, yo sí, porque un niño tiene que esperar para confesarse cuando va a hacer la primera comunión.
porque un niño no puede tener una dinámica de confesión con un sacerdote para obtener una orientación, porque bueno, de repente ayer le grité a mi mamá, porque ayer le insulté, le dije una grosería a un compañero, porque fui un irresponsable con una actividad que me asignaron, porque no ayudo en los quehaceres de mi casa, ¿sabes? Pues entonces protocolizamos los sacramentos y los metemos como en una jaula. Una cosa es recibir a Cristo, que sí requiere, por supuesto, una preparación, y la confesión también la requiere, pero la dinámica de hablar, de recibir orientaciones, de pedirle perdón a Dios, entonces nadie le pide perdón a Dios hasta que no se prepara para la primera comunión. Por eso que a veces veo a muchos niños descolocados cuando van a hacer la confesión y sienten miedo, ¿no? Ay, es que si yo le cuento al sacerdote que yo veo pornografía cuando mis papás no están en la casa, me da como pena. O si yo le cuento al sacerdote que yo todas las semanas he hecho unas 5 mentaditas de madre cuando estoy aquí con mis amigos o vemos cosas feas por el teléfono, me da como pena. Porque no existe, piensan que Dios o que la confesión se la deben al sacerdote y resulta ser que la confesión se la deben a un Dios que hace rato que sabe todas las cosas, no solamente que hacen sus hijos, sino que hacemos nosotros también como adultos. Entonces, eso es lo que nos permite la efusión del Espíritu Santo, adentrarnos a nuestras propias verdades y asumir la valentía de caminar con un Dios que es poderoso, papás, un poderoso, o sea, para Dios no hay nada imposible. Luego, justamente porque los apóstoles se hicieron administradores de prodigios. ¿Qué significa eso? Solamente les voy a contar 2 anécdotas, porque esto es muy largo, pero creo que son 2 anécdotas muy importantes. Un día Pedro y Juan iban caminando por las calles y se consiguen a un ciego que además estaba postrado siempre a la entrada del templo pidiendo dinero. Alguien lo colocaba allí. Esa frase me llama mucho la atención porque alguien lo colocaba allí y luego me imagino que lo venía a buscar al final del día para ver cuánto dinero había recogido. Eso está en el capítulo 3 del libro de los Hechos de los Apóstoles. De hecho, se titula Pedro y Juan sanan a un hombre tullido. El hombre lo dejaban allí y luego posteriormente se iba. Resulta ser que cuando este hombre ve pasar a Pedro y a Juan, él les pide que le den dinero. Él les pide, de hecho voy a hacer una corrección, no era ciego, era tullido, o sea, una persona que no podía caminar, ¿ok? Y él les dice, oye, denme algo, pues denme dinero. Y Pedro, fíjense ustedes qué importante lo que le dice Pedro, por eso digo administradores de prodigios. Le dice, nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero te damos de lo que tenemos. En el nombre del Mesías, Jesús el Nazareno, camina. Tomándolo de la mano derecha, el hombre se levantó. Eso quiere decir, eso quiere decir que si Pedro y Juan hubiesen tenido una monedita, le dan la moneda y el hombre se queda tullido, porque le hubiesen dado lo que él pedía. Pero resulta ser que este hombre recibe más de lo que él pedía. Él no recibió dinero, recibió la sanación de Dios. Si usted se pregunta por qué hoy nosotros no vemos tantos prodigios en el mundo, porque los prodigios no han dejado de, o sea, Dios antes hacía milagros, pero ya no hace. Dios antes se le aparecía a los profetas, pero a nosotros ya ni nos habla. Dios pareciera que está muerto o de vacaciones, porque el mundo mira cómo está y nosotros no vemos a Dios por ninguna parte. Pero es que nosotros efectivamente hemos condicionado el entrar a Dios, y lo digo desde la política, lo digo desde la ciencia, lo digo desde la educación. Nosotros marcamos los ritmos de Dios. Nosotros le decimos a Dios dónde entrar y dónde no. O cómo obrar, qué es lo que necesitamos de ti. Por ejemplo, voy a poner el segundo caso. Se dice que las primeras comunidades cristianas, este caso es un poquito más duro, pero hay que hablarlo porque la palabra de Dios es completa. La palabra de Dios no es que estarla filtrando solamente, a estar diciendo las cosas bonitas y las que no nos gustan mucho, pues no las diga, Luis, porque eso asusta. El segundo texto está en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 5. Se llama El fraude de Ananías y Zafira. Resulta ser que las primeras comunidades cristianas pues se reunían todos y todo el mundo daba de lo que tenía, su dinero, su silla, su ropa, lo colocaban todo al servicio de la comunidad. Es decir, así se construyeron las primeras iglesias. De hecho, muchas veces se dice que nadie tenía algo por suyo, o sea, algo propio, sino que todo se colocaba en comunidad. Eso dista mucho de lo que sería un comunismo, ni mucho menos, ni un socialismo, ni nada de eso, sino que era sencillamente entender, y así deben vivir los religiosos. Los religiosos hacen 3 votos de pobreza, obediencia y castidad, y la pobreza quiere decir que ellos no toman nada por suyo. Usted puede ver que en un colegio haya 3 carros,
pero cuando esa religiosa o ese sacerdote lo cambian a otra comunidad, él no se lleva el carro, eso es de la comunidad. Entonces, en esencia, de hecho, ellos mueren y no dejan herencia, porque ellos literalmente, aunque tengan cosas para vivir, nada les pertenece a ellos. No, que yo quiero dejar ese carro a un sobrino mío, eso no funciona así, por lo menos no debería funcionar así. Entonces, este matrimonio, Ananías y Zafira, ellos venden una propiedad, ellos, si mal no recuerdo, vendieron una casa, un terreno, y ellos se guardan una parte del dinero para ellos. Y luego van a donde los apóstoles y dan la otra parte. Y dicen, aquí, el problema viene es aquí. El problema no viene en sí de lo que se guardaron o no, sino aquí. Ellos dicen, aquí tienen todo lo que tenemos. Aquí tenemos todo lo que nosotros teníamos guardado, nuestros ahorros los colocamos al servicio de Dios, del Espíritu Santo. Resulta ser que como el Espíritu Santo no se puede engañar, eh, Pedro recibe una revelación de que Ananías y Zafira efectivamente habían cometido un fraude, habían engañado. Pedro entonces primero llama a Ananías por separado, lo confronta y al principio lo niega, pero después le da como vergüenza la cuestión, pero bueno, al final Pedro le pronuncia pues un castigo de Dios en ese sentido y dice que inmediatamente Ananías cae muerto. Eso está en el texto de los Hechos de los Apóstoles, esto no lo estoy inventando yo. Se llevan el cuerpo, lo entierran y luego llaman a Zafira. La confrontan, Zafira mantiene, ella no sabe lo que pasó con Ananías, ella mantiene el testimonio de que sí dieron todo, y entonces Pedro le hace la misma confrontación, ¿cómo se atreven a engañar al Espíritu Santo? Y le dice esto, lo mismo que acaban de enterrar a tu esposo, ya vienen a buscarte para darte sepultura a ti. Y en ese momento cae Zafira muerta, y entonces es lo que se conoce como el fraude de Ananías y Zafira. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Primero que el fraude, y por eso es que administrar prodigio no es nada más nosotros ir por la mano o por la calle con la mano levantada, dándole la vista a los ciegos, levantando atullidos. No se trata nada más de eso. Ojalá tuviéramos ese don, porque además está allí, pero es un don de Dios, no es un don nuestro. Porque también, ¿qué es lo que pasa? Que hay personas que entonces con los carismas de Dios empiezan a construirse famas hacia ellos, y entonces las personas inmediatamente lo que hacen es desviar la atención a donde tienen que estar. No es Dios el que hace el milagro, es fulano que mira, si fulano reza por ti, fulano te va a salvar. Y eso es grave entenderlo así. Pero también están los prodigios de enseñar a hablar en verdad, evitar los fraudes, evitar los engaños. Y por eso es que estamos hablando de los testigos de la verdad. Lo que significa vivir en verdad te va a permitir administrar prodigios. De repente no tendremos el don de sanación, pero tendremos el don de palabra, tendremos el don de la sabiduría, tendremos el don del consejo. Ustedes y nosotros, pues que somos padres, tenemos que pedirle mucho esto a Dios, que nos dé el don de aconsejar, el don de la sabiduría, el don de educar, el don de la prudencia, el don de, ¿sabes qué hace mucho daño? Se los digo como un consejo, porque creo que todos los que somos representantes, yo también lo soy, caemos en eso, es hablar, por ejemplo, mal de un docente o de un vecino delante de nuestros hijos, porque resulta ser que ya estamos ahí dando un ejercicio del chisme, de la murmuración, y esto va un poquito en la línea de lo que Dios, de lo que nos reflejaría María, que María refleja la prudencia. María guardaba las cosas en su corazón, las colocaba en oración, y eso libera y nos hace también ser un poquito más maduros en el crecimiento de una vida espiritual. Otro punto importante, voy a colocar los dos últimos, es que todos estos apóstoles, absolutamente todos, menos Juan, y no porque no quisieran, a Juan intentaron matarlo, pero después Juan lo quisieron fue exiliarlo a una isla donde ahí fue donde escribió el Apocalipsis, pero todos estos apóstoles murieron mártires, no les importó morir por Cristo, decapitados, crucificados, devorados por leones, no solamente ellos, sino muchos seguidores. Por ejemplo, hay una historia muy hermosa de dos santas, se llama Perpetua y Felicidad, donde ellas fueron decapitadas, pero previamente a eso fueron corneadas por un toro. O sea, de verdad que las muertes eran espantosas. Policarpo fue un apóstol de Juan, y Policarpo también lo asesinaron en la hoguera. Y hay otro santo que se llama San Lorenzo, que lo colocaron sobre una parrilla. Esta historia es bien particular porque estos mártires morían por creer en Jesús, punto. O sea, no había otra cosa, no es que eran ladrones, no es que eran corruptos, ellos morían porque se negaban a adorar a otros dioses.
Ellos no tenían otros dioses sino el Dios verdadero. Y el Imperio Romano era un imperio pues muy de creer en muchos dioses, además el emperador en algunos casos también se creía Dios. Y entonces San Lorenzo lo coloca en una parrilla y lo empiezan a asar como si fuera carne para comer, ¿no? Lo empiezan a quemar toda la espalda y bueno, el sufrimiento era fuerte, pero este santo es increíble el testimonio que da. Yo me imagino cómo exasperaba esto a los verdugos, porque cuando él está bien quemadito por la parte de atrás, él le dice al verdugo, mira, voltéame para que también me queme por la parte de adelante y así mi carne quede lista. O sea, ¿qué nivel? No, alguien pensaría que eran gente loca, y es que efectivamente para ser santo hay que estar loco, pero loco para el mundo, no para Dios. Eso explica cómo estas personas morían por defender el mensaje de Jesucristo, su verdad, sus leyes, su amor. Y por eso es que a mí a veces me saca, me descompone, cuando nosotros vemos como en estos tiempos, cuando nosotros ni siquiera conocemos lo que es el martirio, eso sí lo conocen en Nigeria, lo conocen en Irak, lo conocen en Libia, especialmente una ciudad que se llama Alepo, que creo que está en Siria, donde estas personas eran perseguidas, son perseguidas en nuestras iglesias. De repente están en una misa de Pascua y les llega un grupo terrorista y les coloca una bomba o los ametralla a todos. Eso sí es ser mártires, eso es ser perseguidos. Pero a veces desde nuestras propias comodidades, redes sociales, empezamos a opinar una gran cantidad de cosas y viva el aborto y viva no sé qué cosa y viva el matrimonio igualitario y nos vamos por allí y resulta ser que en muchos casos por desconocimiento, no lo digo por ustedes papás, pero esto hay que anunciarlo, nosotros no estamos dándonos cuenta de lo que en realidad estamos predicando o a quién estamos predicando, sobre todo porque nuestros hijos nos escuchan. Ustedes saben que mi esposa es docente y a veces yo veo esos debates ella me cuenta esos debates que se fueron en las aulas cuando los muchachos empiezan a hablar de la defensa de los derechos y lo que empiezan a hablar es de derecho al matrimonio homosexual, derecho al aborto y muchos con posturas a favor y son niños. Y son niños. ¿Y dónde escuchan ellos eso? Pues en las redes sociales, seguramente en las conversaciones de casa. Y eso nos tiene en cierta forma que interpelar. A mí me interpela porque yo pienso en la sangre de estos mártires de la verdad, estas personas que murieron por dejarnos a nosotros una herencia, una doctrina sana, y wow, ahora con el tema de que eso ya pasó de moda, de que los tiempos cambian, de que no tenemos que anclarnos al pasado, y resulta ser que nuestro Jesús y estos apóstoles, estos testigos, lo dieron todo por dejarnos una herencia, y por eso termino con esa última parte. Inspiradores de santidad. Muchas personas cuando conocieron estos testimonios, pues siguieron su ejemplo. Mira, y es que yo, eran apóstoles de los apóstoles, y si mi maestro, mi mentor murió así, pues yo también. Fíjense ustedes que en esta historia de perpetua y felicidad, a mí me llama la atención, hay una figura de un catequista, ahorita no recuerdo el nombre, pero fue el que los formó a ellas. Perpetua era una mujer acomodada, tenía su casa, y Felicidad era no se escandalicen con el término, pero era su esclava, pues era la persona que trabajaba en su casa. No una esclavitud de tormento, sino una persona del servicio de la casa. Y ellas las llevan presas por creer en Dios, por participar en misas, por orar. Y el catequista, fíjense ustedes, el catequista cuando se entera de que Perpetua y Felicidad las llevaron presas, él se fue a la cárcel para ser encarcelados con ellas y hacer acompañamiento a sus alumnas, a sus estudiantes. Y él murió mártir con ellas. Fíjense ustedes lo que implica la corresponsabilidad. Ustedes están aquí porque yo les anuncié a Cristo y yo soy responsable de la fe que ustedes tienen. ¿Cuántos catequistas hoy necesitamos así? Uf, yo me atrevería a decir y me incorporo. Ayer, por ejemplo, me enteré de una vecina de mi edificio que está padeciendo, mañana le van a dar un resultado donde posiblemente pueda tener un cáncer. Ya ella superó un cáncer una vez y está muy mal, está postrada en cama. Y yo me confrontaba y decía, ¿cómo es posible que yo tenga una persona en mi edificio que esté pasando por eso y yo ni me enteré de que eso estaba ocurriendo, ni me preocupé por ella? Ni siquiera le he escrito un mensaje para saber cómo está. ¿Qué clase de cristiano soy? Y eso me interpela y nos tiene que mover, porque nosotros no podemos ser solamente cristianos de palabra, de hablar de bonito, del amigo Jesús y de agarrarnos las manos y cantamos y aleluya, gloria a Dios. Eso está muy bonito, pero ¿dónde está el acercamiento de servicio que necesita mi comunidad para que vean a Cristo, el rostro de Jesús? Aquí estoy si necesita que le haga la comida a tus hijos, aquí estoy
si necesitas que rece por ti, aquí viene solamente a acompañarte para que sepas que no estás sola. Y le dije a mi esposa, el martes me activo, mañana le van a dar el resultado y el martes voy a tratar, si ella me lo permite, o su pareja me lo permite, pues voy a bajar, voy a tratar de hacer un acercamiento con ella, porque, oye, eso es ser cristiano, eso es inspirarnos, porque estos santos lo hicieron. Bueno, papá, disculpen que a veces me emociono. Vamos a hablar de nuestro último invitado, que es Pablo, porque este sí es un personaje. Pablo tenía primero una convicción humana. Pablo era fariseo y como fariseo era un judío que de verdad se desgarraba la vida por las leyes judías. Por eso es que Pablo detestaba a los cristianos, porque los cristianos enseñaban cosas que eran contrarias a su convicción y yo no lo culpo. Si a mí se me para una persona y me empieza a decir que descubrieron a la cuarta persona de la Santísima Trinidad, yo me molesto también y haría lo posible no por perseguir a esa persona, pero sino por confrontar de un ejercicio de apologética o de defensa de la fe, confrontar esas ideas. Yo me he puesto por las redes sociales de hace muchos años, yo le he escrito, le he hecho cartas abiertas a artistas, a obispos que de repente dicen algo que a mí me parece que le hace un enorme daño. Por ejemplo, cuando la retirada del padre, este sacerdote colombiano, bueno, ya no es sacerdote, aunque el sacerdote no lo deja de ser, que él tenía un movimiento bien importante por las redes sociales. Ahorita se me fue el nombre, un sacerdote muy conocido. Él tiene un libro que se llama El man está vivo. Déjenme buscarlo aquí para no dejarlos con la intriga. Este, este sacerdote un día, el Alberto Linero, se llama él, un hombre muy querido, de hecho, con una prédica muy bonita. Y un día él decide decir que él se va a salir del sacerdocio, como le pasó al padre Alberto Cutié, que también predicaba en EWTN, que fue el que le hizo las exequias a Celia Cruz, sacerdote también joven, y después se descubrió que tenía un romance con una mujer por allí. Fue cierto, y a mí eso me dolió mucho. Entonces, ciertamente, lo que quiero decir es que uno de esas cosas le sale al paso porque, así como, por ejemplo, puede salir un artista y decir en un momento, mira, yo soy bisexual, y entonces los muchachos, wow, ese es mi ídolo, porque imagínate, entonces yo también quiero serlo, o yo no sé qué cosa, yo creo que tenemos que empezar a pensar en la defensa de los animalitos, y me parece muy bien, vamos a luchar para que las focas no se extingan, y bueno, vamos a hacer la campaña para que las focas no se extingan, pero a los 3 meses, entonces viene esta misma persona y dice sí al aborto, porque las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus periodos reproductivos o de fecundidad. Y entonces el niñito dice, bueno, el mismo que apoyaba la extinción de las focas, ahora apoya el aborto, yo también voy a apoyar el aborto. Entonces, en esa línea, San Pablo, por eso hago este contexto, San Pablo cuando sentía que la verdad que él entendía, que estaba en la Torá, la ley judía, estaba siendo agredida, eso había que confrontarlo. Por eso es que, por ejemplo, cuando colocan a Esteban, el primer mártir de nuestra fe, lo asesinan a pedradas, dice el texto, eso está en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, dice el texto que el que sostenía las túnicas de aquellas personas que estaban matando a Esteban era justamente Pablo, que también se le conocía como Saulo. Pablo era su nombre romano, Saulo su nombre griego. Y entonces él estaba allí y él después pide un permiso para ir hasta Damasco y después venirse de regreso metiendo preso a cuanto cristiano se consiguiera, porque esa era una secta que había que acabar, porque estaba generando confusión en el pueblo judío. Es en ese momento cuando Pablo tiene el tan conocido encuentro en Damasco, la conversión de Pablo, y en esa conversión que está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles, fíjese lo que le dice Jesucristo. Una luz lo enceguece, lo hace caer al suelo. Dice la tradición que fue de un caballo. El texto no dice que él iba a caballo, pero es lo que se presume. Lo cierto es que él no ve a Jesús, sino que pregunta, ¿quién es? Y la voz le dice, escuchen esto, la voz le dice, yo soy Jesús al que tú persigues. La pregunta de reflexión de fondo es, papás, Pablo no estaba persiguiendo a Jesús, porque Jesús ya no estaba. Pablo estaba persiguiendo a los cristianos. Y aquí Cristo deja una enseñanza entre líneas muy explícita, muy clara. El que persigue a mi iglesia, el que persigue a mis cristianos, a la gente que me ama, me está persiguiendo a mí. Y esta es la lectura que tenemos que hacer noción acá.
que cuando hablamos mal de la iglesia, hablamos mal del Papa, eso no quiere decir que seamos ciegos a los escándalos, que nos tienen que doler y tenemos que orar porque eso no sea fecundo en nuestra iglesia. Los escándalos sexuales, los escándalos de corrupción, porque somos seres humanos todos. Pero Cristo deja bien claro esto, cuidado. El que persigue, agrede, insulta a los cristianos de corazón, a mi iglesia, me está persiguiendo a mí. Ese es el mensaje que él le deja a Pablo. Pablo entonces se encuentra en un discernimiento, pero no cambia. ¿Por qué Cristo lo busca? Porque era un hombre de convicción, pero él necesitaba transformar esa convicción humana judía a una convicción cristiana. Y por eso es que los escritos de Pablo, esos 14 epístolas que están en el Nuevo Testamento, son tan contundentes. Pablo le predica a los esposos, a los hijos, a los gobernantes, a las comunidades, y habla con dureza. Yo les dejo de tarea, lean el capítulo 1 y 2 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, donde Pablo, el capítulo 1 se lo dedica a la comunidad judía y les da hasta con el tobo. Y luego el capítulo 2 se lo dedica a las comunidades romanas y les da hasta con el tobo. Porque Pablo conocía, era un hombre de convicción y esa pasión, hoy lo llamarían fanatismo, yo lo llamo amor, entrega y convicción, es lo que Dios necesitaba. Y fíjense que llama la atención que Cristo se buscó un outsourcing para sus apóstoles, porque Cristo sabía, fíjense ustedes lo que son las habilidades, los hombres que caminaron con él, que vieron sus milagros, no tenían el don, la habilidad o las cualidades, las actitudes y las aptitudes para llevar el evangelio a las comunidades gentiles o paganas. Pablo es el que evangelizó a los no judíos y ese talento no lo consiguió Cristo en sus apóstoles. Buscó un outsourcing, buscó a alguien de afuera y por eso Pablo se define como el último de los apóstoles, el que lo llamaron al final. Pero hoy, cuando vemos la imagen del Vaticano, vemos dos figuras. Pedro, como la piedra, la cabeza de la iglesia, el que tiene las llaves del reino, representado en sucesión por el Papa, hoy el Papa Francisco, e inmediatamente vemos a Pablo, que ni siquiera caminó con Cristo, que no lo tocó, que no le importaba ese hombre, ese nazareno. Pero fíjense ustedes el nivel que llegó Pablo. Pablo es un tesoro de la moral cristiana, adaptada al cristianismo. Importante. Luis, pero es que los judíos tenían unas leyes que era para ellos, ¿verdad? ¿Y quién hizo esa adaptación? Pablo. Pablo, por ejemplo, hablaba de la circuncisión, porque el judío tenía que circuncidarse. Entonces él decía, ya va, si yo voy a llamar a un pagano, es un hombre de 30 años, de 40 años, le digo, ahora para hacerte cristiano te tengo que circuncidar, sin anestesia, con una piedra afilada. Yo le voy a decir, querido Pablo, muy bonito tu Cristo, pero a mí me deja tranquilito. Pablo razona estas cosas y le dice, por favor, no colocamos leyes absurdas para tiempos que ya no aplican. Pero esa actualización la hizo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por un hombre que fue reclutado directamente por Jesucristo, queridos papás. No nos pongamos a inventar, a estar inventándonos o dándole nuestros oídos a doctrinas que no son, porque la riqueza de nuestra fe está en un mensaje que, como diría San Agustín, Dios es belleza antigua y belleza nueva. Dios no pasa de moda. A Dios no hay que adaptarlo a los tiempos. Dios adapta el tiempo a Él. Es decir, nosotros tenemos que aprender a dar respuesta a nuestras vidas a razón de nuestros tiempos, sin perder los valores que además son parte de nuestra misión y visión teresiana. En este colegio de Nuestra Señora de Coromoto es el valor a la vida, el cuidado a la vida, el respeto al ser humano, no perder el norte que la persona es el centro de la educación, pero no es el centro de la salvación, porque además diría San Enrique, la educación como mecanismo, como medio para la evangelización, no al revés. Yo no llevo a la evangelización a la humanidad, yo llevo a la humanidad al evangelio. Y eso lo encontramos en San Pablo. Finalmente, San Pablo nos da un manual de santidad, porque además él mismo lo compara, él es el único de los apóstoles
que habla de la corona que no se marchita. Eso, si no me equivoco, papá, y si les pido disculpas por la imprecisión, pero eso lo consiguen en internet rapidito. Creo que está en una de las dos cartas de los Corintios, donde él habla de la corona que no se marchita. ¿Y qué es esa corona? La corona de la santidad. Y él decía, como un atleta, esas son palabras de Pablo, como un atleta tenemos que entrenarnos, tenemos que esforzarnos, pero además, decía Pablo, yo mismo tengo que velar por mi salvación, no sea que yo por dedicarme a salvar a otros me quede por fuera. O sea, que esto es una relación, esto es una lucha diaria. Esto es un entender que nosotros no estamos ya convertidos. Yo le decía en estos días a una compañera de trabajo, nosotros educamos a los niños, pero a los adultos no los educamos. Ya el adulto requiere conversión. Tú y yo necesitamos conversión. Usted no va a agarrar a un adulto que trae unas mañas, ¿ok? De repente que es desordenado, que no reza, y usted va a empezar todos los días, mi hijo, pero venga para acá, siéntese conmigo, abra el cuaderno, ponga allí, póngame la fecha completa. Ok, ahora, literal uno, vamos a rezar el Padre Nuestro. Al mediodía el ángelo y en la noche la salve. No, eso no funciona así. El adulto requiere lo que vivió Pablo, conversión. ¿Y quién va a convertirlo? Cristo. Al final, ¿qué es la fe? La fe es que un catequista programa una cita con Cristo para que el catequizado se encuentre con Cristo, no con el catequista. Y entre los dos haya un diálogo y Cristo te mueva ese corazón y te dice, principalmente, no me importa tu pasado, yo te perdono. A partir de hoy vamos a empezar de cero y empezamos a construir un camino de santidad, una santidad que requiere también humildad. Y bueno, Pablo no es ajeno al martirio. Pablo, si la mente no me falla, muere decapitado, pero además en el momento que tenía que morir, porque bueno, mire, a Pablo lo golpearon, lo apedrearon, Pablo lo persiguieron, Pablo estuvo en promedio casi 9 años preso, según le escuchaba a un teólogo. La conversión de Pablo se dice que duró 19 años, Pablo tuvo fracasos, Pablo fue a Atenas, predicó en el Areópago, donde hablaban los filósofos, y ahí lo que hicieron fue reírse de él. Pablo no logró construir una iglesia en Atenas, porque además algo que entendió Pablo, esto es bien bonito, porque resulta ser que Pablo cuando va a Atenas, él se consigue que aunque los atenienses eran sumamente sincréticos, es decir, politeístas, ellos agarraban y le daban apertura a todas las religiones posibles, a todos los dioses posibles. Entonces Pablo llega a Atenas y se da cuenta de que en Atenas había diferentes altares para cada uno de sus dioses. Eso lo van a conseguir en el capítulo 17 de los Hechos, en el versículo 16. Y él se da cuenta que hay una gruta que se llama al Dios desconocido. O sea, que el Dios que venga por ahí en camino, aquí tiene su espacio. Y Pablo, ingenuamente, por querer caer bien, él trató de meter a Cristo en esa gruta, a convivir con los otros dioses. Ay, se equivocó. Se equivocó porque Cristo no cohabita con otras deidades. Cristo derrumba deidades. Cristo destruye los ídolos y por ende a los idólatras. O sea, lo destruye de tu corazón. Y entonces genera esa sensación de exclusividad que además lo hace porque sabe que los otros dioses son totalmente o demonios o seres de yeso que no hacen nada. Para que ustedes lo entiendan y sé que con esto cuando los diga, a las mamás sobre todo les va a doler. Imagínense que un día les llegue el hijo a la casa y le diga, mamá, ¿sabes qué le dije hoy a mi maestra? Mamá, ahora tengo dos mamás, porque mi maestra es como tú. Y usted en el fondo de su corazón, usted va a querer esmoñar a esa maestra porque tu mamá soy yo y tu papá soy yo. Y usted no la está llamando mamá o papá más nada. De repente a la abuelita, porque bueno, porque es mi mamá. Pero que usted le esté llamando a un extraño, bueno, ese celo que nosotros sentimos por esa relación filial que solamente nos pertenece a nosotros. Es el celo que Dios siente, pero además con fundamento para decirte, no pierdas el tiempo invirtiéndolo en cosas que son banales, paganas y vacías. Yo estoy aquí, estoy vivo y estoy para ti. En esencia, eso nos inspira este testigo que es Pablo. Cada una de estas presentaciones requeriría su tiempo para una charla más extensa, pero termino porque ya estamos sobre la hora con los recursos de un testigo. Primero, esta imagen para mí la conseguí ayer en internet y me encantó. El testigo abraza la cruz. Papás, no le huyamos a la cruz.
No hay fe en Cristo sin la cruz. Decía Jesús, el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y me siga. Vean cómo esta imagen es una persona que agarra la mano de un Cristo crucificado para hacerse parte de esa crucifixión con él. Nosotros tenemos que estar preparados para no estar a la moda, para recibir críticas, para ir contracorriente, para educar a favor de Dios, pero en contra en algunos sentidos del mundo, para ir en contra de las modas, pero además en la virtud de que nuestros hijos sean hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que tengan unas vidas heroicas, que más que tener títulos y hablar idiomas, que puede ser muy importante, que tengan unos corazones humildes, que sean personas. Las personas son las que tienen el dominio, el autocontrol de sus cuerpos, que también respetan la integridad de otro ser humano, que no andan juzgando a otros, que si tienen una adversidad, una enfermedad, en vez de andar maldiciendo y negando la existencia de Dios, abrazan su cruz y dicen, Señor, me abrazo a esto y lo entrego a ti, porque yo sé que tú tienes el poder para sanarme, pero caso contrario, si no va a ocurrir, tienes el poder para salvarme. Ese nivel de madurez que a mí me cuesta y que tenemos que avanzar en ella es ese abrazar la cruz. Lo segundo, esta imagen desafiante. El cristiano desafía las corrientes del mundo, sobre todo las que son contrarias a la humanidad, a la vida. El cristiano es profeta. El cristiano se hace profeta de su tiempo. Nosotros necesitamos profetas en nuestros tiempos. No le dejemos todo a los consagrados. Nosotros estamos llamados a ser profetas de la verdad, testigos de la verdad. Y Luis, pero ¿cómo voy a ser testigo de algo que yo no he visto? Porque esto se es testigo, que fue nuestro inicio, por la fe, por la convicción. No hay autoridad. Es un lenguaje muy común. Cuando, por ejemplo, como Cristo le decía a Pilato, Pilato lo desafía con su autoridad. Yo tengo el poder para liberarte o crucificarte. Y Cristo le dice en pocas palabras, tú no tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Y muchos mártires usaban este lenguaje. A Policarpo le decían, bueno, pero tú no tienes, no sabes que yo te puedo crucificar o quemar en la hoguera. Y Policarpo le decía, primero que las leyes de los hombres, como la lectura que les puse al inicio, tenemos que obedecer las leyes de Dios. Tenemos que obedecer a Dios y hacer las cosas a razón de lo que Dios es, nos inspira. Y creo que ese es un gran desafío porque en sus casas, viviendo y formándose los futuros políticos, médicos, científicos, y esas personas tienen que tener el santo temor de Dios, de saber que Dios les va a acompañar y les va a guiar para ser profetas de sus propios tiempos. Y por último, no menos importante, esta imagen muy elocuente, es dura, la voy a explicar porque es con la que termino. Honrar, queridos papás, honrar la sangre de los mártires. Esa cruz roja representa los hombres y mujeres que fueron semillas con su sangre de la fe que hoy tú y yo podemos gozar y vivir. Honrarlos con el respeto a la fe, a la integridad, a lo que defendieron, al amor, a lo que nos pueden inspirar. Nos gusta conocer historias, nos gusta ver películas, nos gusta ver series, pues también tenemos que adentrarnos un poquito en la historia de estos hombres y mujeres que lo dieron todo por sostener esta fe tan hermosa y que se hicieron testigos de un Dios que no muere, que no va a pasar nunca de moda. Así que bueno, la propuesta que siempre me gusta hacerles una propuesta final, una pregunta, una tarea, un cierre. Adopten un santo como un guía espiritual, háganse amigos. Yo tengo dos, desde antes de trabajar con las teresianas, siempre lo digo, Don Bosco y Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa me trajo a una comunidad de hermanas que vive su carisma. Y echaba broma con Carmencita, le decía, no sé si en algún momento Don Bosco también me vaya a reclamar, pero disfruto los momentos, vivo mi presente y eso han sido por mucho tiempo dos fuentes de inspiración para mí. Tú puedes buscar los tuyos. Santos católicos, por favor. Segundo, evaluar cómo vives la verdad, si de verdad vivimos en verdad, si vivimos en el lenguaje de Cristo, si no nos da miedo confrontarnos a ideas adversas, si no nos da miedo decir la verdad, aunque sabemos que pues, puede traer consecuencias, eso es vivir en verdad. También pedir la guía del Espíritu Santo, no dejemos al gran desconocido en nuestros hogares, invoquemos al Espíritu Santo, invoquemos sus dones. Nuestro próximo encuentro va a estar enriquecido por el Espíritu Santo. Ese va a ser nuestro gran invitado, se los adelanto de una vez, porque ya a ustedes les toca cerrar un ciclo, pero inmediatamente abrir otro con sus hijos y en sus propios hogares. Y abrazar esta fe
De hecho, por eso el carisma que llevo con mi esposa se llama Abrazando Nuestra Fe, porque abrazar esta fe significa abrazar a Dios como Dios nos abraza a nosotros. Desde una cruz, quizás la imagen no es muy buena porque pareciera que Dios en las manos, más que unos clavos, tuviera unos piercing y esos clavos no les estuvieran doliendo, pero no, esos clavos duelen. Ese amor a Cristo le costó sangre, sudor y lágrimas, pero nos ama y se derrite por nosotros. Y ese Dios no pierde la mirada en esta humanidad y en ese empeño terco, porfiado de salvarnos y de demostrar que Él quiere ser parte de tu vida y de mi vida. Bueno, queridos papás, hoy fue quizás un poco extenso el contenido, era importante poder eh, enmarcarnos en esta dinámica de casi cierre de esta etapa que en lo particular pues disfruto y agradezco la confianza del colegio para encomendármela y ponernos ante la presencia de Dios, pedir mucho por el alma de tantos representantes, abuelitos que han fallecido por el COVID y pedir también mucho por nuestras familias, por las personas que están ahorita pasando en situaciones difíciles para que puedan seguir adelante. Me preguntaba Olivia, ¿cuál es el canal de YouTube? Pues se llama Abrazando Nuestra Fe. El Instagram también se llama así, Abrazando Nuestra Fe. Y la página de Facebook, Ministerio Abrazando Nuestra Fe. Están cordialmente invitados. Ahí yo no les voy a pedir que le den like ni a la campanita. El interés no es monetizar en esto, es sencillamente construir espacios de evangelización. Están cordialmente invitados para hacerse parte de estas comunidades y de cualquier otra. Lo importante es que no pierdan ese amor y ese enlace a un Dios que está allí desgarrado por nosotros de amor. Eh, eh, Olivia me pregunta, ¿ministerio solamente lo vas a colocar en Facebook? Ministerio Abrazando Nuestra Fe, y es una página que le das me gusta. El Instagram sí es @abrazando nuestra fe y el canal de YouTube Abrazando Nuestra Fe. Ahí lo vas a conseguir todo pegadito, te va a aparecer. Bueno, nada, Dios les bendiga, nos vemos en la oración, vayan despertando a sus hijos, si todavía no se han parado, porque ya les tienen el encuentro ahorita con Carmencita. A Carmencita siempre le estoy robando un poquito de tiempo, pero de verdad que muy contentos y gracias a ustedes por sus palabras, por sus comentarios. Y bueno, nada, nos seguimos viendo, papá, aquí estamos y a mí me gusta más vernos como cristianos que como representantes, colegios, administradores, docentes, somos comunidad de fe que andamos caminando y que tenemos que seguir haciendo país y haciendo un mundo para Dios y que nuestros hijos no pierdan esa fe y esa ilusión de amar a Jesús. Bueno, nada, yo salgo de último, cierro la puerta, ya pueden irse entonces retirando. Gracias, estoy leyendo todos sus mensajitos, gracias de verdad, Dios los bendiga, pues nos vemos en la oración. Un abrazo grande.